Les damos la más cordial bienvenida a nuestros jueves de Colmenafay, este espacio de reflexión y de aprendizaje para promover el bienestar de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudia Ávila Schlotfeld y como cada jueves les extendemos una amable invitación a escudriñar los contenidos académicos de América por la Infancia en su página web academiafai.com. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te sugerimos seguirnos en Spotify. Ahí nos encuentras en la sección de la barra buscadora de Spotify como @colmenafy y también puedes encontrarnos en YouTube como @América por la Infancia. Eh, este jueves tenemos el enorme placer y honor de tener como invitada de lujo a la doctora Azucena Espinosa Olivas, con quien vamos a entretejer hilo por hilo, el episodio número 92, que lleva como título TDAH, infantil y adolescente. Si no tienes una idea de qué significan estas siglas, quédate por favor en este episodio porque vamos a aprender qué significan, cómo podemos detectarlas y cómo podemos acompañar a las infancias y a las adolescencias que están en este espectro de la neurodiversidad. Así que bienvenidas y bienvenidos y bienvenida seas, Azucena. Gracias por hacer un espacio en tu agenda y gracias por estar en Colmenafay este jueves. Bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo encantada y maravillada de estar aquí. Gracias a ti por todos los esfuerzos que has tenido que hacer para conectarte el día de hoy. Gracias especialmente al doctor pediatra Víctor Laflor por esta valiosísima recomendación. Y ahora sí, antes de empezar, me gustaría presentarte muy brevemente. La doctora Azucena Espinosa Olivas es médica cirujana por la Universidad Juárez del Estado de Durango, diplomada en Salud Global y Justicia Social avalado por el Tecnológico de Monterrey, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y alta especialidad en pediatría del desarrollo y la conducta en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es miembro de Proceda, cuyas siglas significan profesionistas certificados en detección y diagnóstico de autismo. Es certificada para la aplicación de la entrevista Creditea. Es miembro también del Consorcio Mexicano de Autismo. En este momento es colaboradora y fundadora en la formación del Programa de Salud y Desarrollo Infantil en la Organización Internacional Partners in Health, México, en las zonas de la Sierra Madre de Chiapas. Es pediatra del desarrollo de base del IMSS Bienestar, implementando el Programa de Desarrollo y Conducta Infantil en Chaltenango, Chiapas. Es también integrante del Pacto por la Primera Infancia por modelo Chiapas Autismo. Así que somos colegas del pacto. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Pues bueno, si te parece, vamos a empezar esta conversación. Si no mal recuerdo, en octubre es un mes internacional para concientizar o concienciar sobre el TDAH. Así que cuéntanos un poco qué significan estas siglas TDAH, pero sobre todo cómo podemos comprender este trastorno. No, no sé, no me gusta decirle trastorno, pero este concepto del TDAH, por favor. Claro que sí. Mira, el TDAH, creo que tenemos muchos estigmas contra la palabra trastorno, ¿no? Y se escucha medio feo y luego como que no lo queremos decir, pero justo es una de las formas de diferenciarlo de una enfermedad. Y esto es lo primero que yo les digo tanto a mis pacientes como a sus cuidadores primarios, y es que el TDA no es una enfermedad, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que todos sus síntomas se presentan en todas las etapas del desarrollo y en edades tempranas, ¿no? Normalmente, de hecho, para hacer el diagnóstico, tanto los síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad se tienen que presentar antes de los 12 años,
pero estos prevalecen a lo largo de la vida, ¿no? Es parte de la persona, es una forma de ser, de pensar y de sentir de manera distinta, por eso es parte de la misma neurodiversidad, ¿no? Y también es bien importante que, si nos ponemos a pensar realmente, pues todos somos neurodiversos, ¿no? Porque todos pensamos, sentimos, analizamos las cosas de forma diferente y eso nos hace, pues, culturalmente muy ricos y muy valiosos. Entonces, sí es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta durante toda esa etapa y dependiendo del tipo que sea, que luego vamos a hablar cómo se clasifica, pero puede haber síntomas tanto de inatención como de hiperactividad y de impulsividad. Y de ahí radican todas las siglas de TDAH. Oye, a ver. Bueno, no me voy a ir con esto último que acabas de decir, lo de la inatención, la hiperactividad y me falta una con I, es Impulsividad. impulsividad. La voy a dejar aquí anotada porque me gustaría preguntarte si dentro de esto que se sabe sobre este trastorno, eh, hay hay factores que pueden ser agentes causales, por ejemplo, de la manifestación o de la expresión de este trastorno del neurodesarrollo. Claro, al no ser una enfermedad como tal, o sea, la diferencia entre un trastorno y una enfermedad es que una enfermedad justo tiene una causa, ¿no? Entonces yo me enfermo de la gripe y hay un virus que me está causando esa enfermedad. En el caso de un trastorno del neurodesarrollo no hay una sola causa, sino que es multifactorial. Pero lo que sí tiene que haber o lo que está ahorita como más fuerte o más presente deben ser que tiene una heredabilidad de hasta un 80%, de un 80 a un 90%. Y entonces sí es muy curioso y muy rico luego las consultas. Bueno, mis consultas son bien extensas y si algún día me ve algún paciente no esto, sabe que mi consulta de primera vez es 1 hora y media. Y justo, ¿no? Porque tienes que indagar toda esta parte y es bien bonito porque como a través de ir validando los síntomas o las dificultades o las áreas de oportunidad a los hijos, normalmente sale el diagnóstico de los padres, ¿no? Y entonces me dice el papá como de, pues es que yo era igual de chiquito y yo, sí, justo, ¿no? O la mamá, pues es que yo era igual de chiquita y yo, sí, exactamente, o sea, ese es el punto. Entonces, sí, tiene una heredabilidad súper alta, desde un 80 a un 90%. No quiere decir, hay que entender la heredabilidad que no es algo, no es un síntoma, no es un porcentaje, o sea, no quiere decir que si yo tengo TDA, no es el 80% de riesgo es que mi hijo lo vaya a tener, no funciona así, sino que de todas las causalidades que pueden llegar a provocar que una persona tenga TDA, el 80% de esas causantes generalmente es algo genético, digamos. ¿No? Pero esos genes, para que se puedan, digamos, prender o se puedan expresar ya en la vida diaria, sí necesitan que otros factores estén presentes. Uno de ellos, de los más importantes, es, por ejemplo, la prematurez, niños prematuros. No solo en niños prematuros, algo que yo tengo y que veo muy frecuente en mi consulta o en el hospital como pediatra general, no son niños prematuros, pero sobre todo, por ejemplo, en Chiapas, niños con bajo peso al nacimiento. Entonces son niños que nacen de término, pero que su peso es muy bajito para lo que deberían de tener. Entonces, este tipo de factores de riesgo también son bastante importantes. Otro podría ser el tabaquismo o el alcoholismo dentro de esta edad prenatal. Y otro que no se indaga mucho y que yo ahora también como fomento mucho, por ejemplo, con una casa materna maravillosa que son con los que yo también trabajo en Jaltenango, es la ansiedad y la depresión materna. Entonces es algo que tristemente durante el control prenatal no preguntamos, e incluso durante los antecedentes heredofamiliares de nuestros niños como pediatras o como médicos no preguntamos, pero es algo que sucede muy frecuentemente, ¿no? Y que al no preguntarlo, pues no se habla y pasa desapercibido. Y no solamente es algo que afecta a las madres, sino que es un estrés constante, vives en ansiedad y en una inflamación constante, que eso también está afectando al cerebro en desarrollo que se está gestando. Entonces, esos también pueden ser, digamos que, factores predisponentes. Fíjate que yo estaba pensando mientras escribía esto de la ansiedad y la depresión materna,
en la importancia de que, así como tú al principio en la primera consulta ocupan este tiempo necesario para escudriñar la biografía del paciente y de sus personas adultas cuidadoras, hacen la gran diferencia al momento de estas revisiones perinatales o ginecobstétricas. Creo que son obstétricas, ya no ginecológicas, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante tomarse el tiempo y tomar en cuenta que esto es importante y tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto tanto en la vida de la misma mamá como de los niños. Y entonces es ahí también donde no debería, o sea, no se nos debería escapar ningún trastorno del neurodesarrollo, porque si yo desde que nace el bebé veo que ya existen esos factores de desarrollo, es un niño, es un bebé que yo ya tengo que estar vigilando, porque yo sé que él tiene el riesgo para presentar algún trastorno del desarrollo. Y son cosas que también, como es algo del desarrollo, si yo empiezo a fomentar terapia, a fomentar alguna formación desde edades muy tempranas, yo también dentro de esa neuroplasticidad puedo llegar a ayudar a que no se presenten o que al menos los síntomas no sean tan severos, ¿no? Porque entonces yo ya estoy viendo desde antes que este niño tiene el doble de riesgo, por ejemplo, un prematuro tiene el doble de riesgo de presentar un trastorno del neurodesarrollo. Si yo ya lo sé, yo ya, desde que nace, yo ya estoy trabajando en eso, ¿no? Obviamente factores protectores, pues la lactancia materna, una crianza sensible y respetuosa, eso también impacta muchísimo eh, en el desarrollo de los niños. El cerebro de los niños, así como tiene una gran neuroplasticidad, también tiene momentos críticos de su desarrollo que si nosotros no lo cuidamos, son marcas que dejamos para toda la vida y provocamos que esos genes que están ahí predisponentes, pues se activen de forma más severa. Y entonces en esta historia que yo llego a preguntar a los papás, normalmente no es como, bueno, algún familiar con TDA, porque pues antes no lo hacíamos, apenas empezamos ahorita como a ver que los niños son personas y que no son una extensión de sus padres, ni son propiedad privada de los padres, sino que a validar lo que sienten y a lo mejor nosotros en nuestra niñez no fuimos tan validados, ¿no? Y entonces sentíamos o pensábamos cosas y pasó desapercibido. Entonces también hay que saber cómo preguntar de, bueno, pues no, pero a lo mejor alguien como muy impulsivo, alguien que haya tenido problemas en la escuela, alguien que haya tenido problemas en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Esto es muy común, de que, sí, pues sí habló, pero habló hasta los 6 años, a los 5 años, es como, pues eso no es tan normal, que digamos, ¿no? Entonces, todos ese tipo de cosas siempre es importante preguntarlas y actuar antes de que se presenten síntomas severos. Yo anoté aquí que la detección a edades tempranas sucede antes de los 12 años y tú estás habló hasta los 5 o 6 años. Y eso me hace preguntarte dos cosas. La primera es que nos cuentes, ya nos diste, creo yo que pudimos cachar qué hace un pediatra del desarrollo, pero me siento como obligada a preguntártelo porque no es muy común pensar que existe la pediatría del desarrollo y de la conducta, ¿no? Entonces, yo, tú eres la segunda pediatra del desarrollo que conozco, entonces, uno, cuéntanos qué hace una pediatra del desarrollo y la segunda cosa que podrías enganchar aquí es, em, ¿cuál sería la edad mínima para que digamos que la detección ha sido una detección temprana para el TDAH? Sí, bueno, yo soy pediatra del desarrollo, no, como dices, no somos, ya somos un poco más, de hecho ya, en más o menos unas 2 semanas estamos por empezar nuestra primera sociedad de pediatras del desarrollo en el país, entonces estamos muy emocionados. Sin embargo, aquí en México es algo todavía muy nuevo. Nosotros nos especializamos en todos los trastornos del neurodesarrollo, tanto en su detección como en su manejo, ¿no? Una de las razones por las que yo hice pediatría del desarrollo es que, bueno, la pediatría es súper vasta, ¿no? Y entonces, cuando eres pediatra, te enseñan cómo tratar al niño enfermo, pero al momento en que te dicen, o que llega una mamá y dice, no, pues es que no habla,
a veces como pediatras generales no tenemos tantas herramientas porque nos enfocamos mucho en el niño enfermo, más que en el desarrollo, y entonces por eso existen, bueno, en otros países es una subespecialidad, en el país ahorita es una alta especialidad, pero sí nos enfocamos en toda esta parte del desarrollo que puede llegar a impactar en algún momento de la vida de los niños y en todas las estrategias que se requieren para hacer tanto un diagnóstico temprano como una atención oportuna para ellos. Entonces, no solamente ahorita estamos hablando del TDA, pero pues trastornos del lenguaje, del aprendizaje, autismo, que es un tema que también a mí me fascina y me gusta muchísimo. Pero cualquier trastorno, cualquier situación del desarrollo o la conducta que no sea, o que sea una barrera para que los niños alcancen su mayor potencial, pues es en lo que nosotros nos especializamos y lo que nosotros vemos. Y con la otra pregunta, de detección temprana, ¿verdad? La edad mínima, Sí. para decir que fue efectivamente una detección temprana. Bueno, yo soy muy amante, más allá de detectar, de decir el diagnóstico de, bueno, este niño tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Una de las cosas y por lo que nosotros como pediatras del desarrollo peleamos mucho es que el desarrollo se tiene que estar cuidando desde el día 1 en que nace, ¿no? Entonces, desde el mes de nacimiento, las evaluaciones de desarrollo son un derecho de los niños y no se sabe, tristemente, ¿no? Entonces, por lo menos se está luchando que por lo menos como parte de sus derechos, a los 5 años de edad, por lo menos tengan 2 evaluaciones de desarrollo. Y entonces, de esa manera nosotros detectamos de forma oportuna antes de tener quizá un diagnóstico. En el caso específico de TDA, digamos que la edad donde más se diagnostica, sobre todo tanto porque ya están expuestos más a una integración social con pares, como porque la exigencia escolar ya empieza a ser un poco más fuerte, es en la edad escolar, que es alrededor entre los 6 años. Sin embargo, ahorita cada vez hay más guías y más propuestas acerca de los diagnósticos en edades preescolares, que pues es desde los 3 años de edad. Entonces, es dependiente de muchas variables, porque es muchísimo más fácil detectar niños, por ejemplo, que tienen un TDA mixto, que son impulsivos, hiperactivos, y entonces es este típico niño que no se está en paz y que no se está quieto y que te dicen los papás que tienen un motorcito y que no saben dónde se apaga, pero también hay otro espectro de niños que generalmente son las niñas, que tienen más síntomas inatentos, y entonces no son niñas que andan corriendo por todo el salón de clases, pero son niñas que les cuesta mucho trabajo poner atención, y esos diagnósticos son más difíciles de hacer y a veces pasan más desapercibido, ¿no? Como una de las cosas que también yo trato de dejar muy en claro es que así como si existe todo un espectro para el diagnóstico, no son los mismos síntomas para mujeres que para hombres, ¿no? También lo mismo con el autismo. La forma en que se presenta el autismo en hombres y en mujeres es muy distinto. El TDA igual. ¿Por qué? Porque culturalmente somos muy distintas. Entonces, muchas veces también se pasa esto desapercibido. Pero para hacer un diagnóstico temprano, pues ahorita, desde edades preescolares, desde los 3 años de edad, ya podemos empezar a hacer un diagnóstico. Ok, dijiste, ahora sí vamos a estas tres palabras que habías dicho de la inatención, hiperactividad y la impulsividad, como para, desde ahí entiendo yo, se clasifica en uno u otro tipo de TDAH, ¿no? O sea, creo que es o TDA o TDAH, ¿cierto? Cuéntanos qué es esto de la inatención, de la hiperactividad y la impulsividad y cómo se mezclan para dar una clasificación de este trastorno. Sí, creo que bueno, la clasificación del TDA se divide en 3, ¿no? Que el primero es el tipo mixto, donde tenemos síntomas de inatención y de hiperactividad y de impulsividad, ¿no? El otro es el predominantemente impulsivo o hiperactivo, es decir, son niños que pueden poner atención, pero que son es su nivel digamos, de actividad
o de impulsividad, es de no controlar sus impulsos, es muy alto, aunque sí pueden poner atención. Y el tercer tipo es el predominantemente inatento, que son que normalmente son niños como muy tranquilos, muy calmados y demás, pero que no pueden poner atención o que su atención es como muy breve. Y ahorita ya hay muchas formas, no es como que no puedan poner atención, sino, por ejemplo, ahorita que estamos tú y yo platicando, a lo mejor afuera hay un sonido y entonces por aquí están pasando personas delante de mí, ¿no? Y entonces yo elijo poner atención, ¿no? Poner atención a lo que a esta entrevista y a lo que estamos diciendo. Entonces, no es que yo no pueda poner, o sea, no es que las personas con TDA no puedan poner atención, sino que su atención está en demasiados estímulos y el tener la posibilidad de discernir y decir, ok, este es lo que mi atención debe de elegir versus las demás, es lo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque también tienen algo que se llama hiperfoco y entonces en las cosas que me llaman mucho la atención, puedo poner mi atención 10 horas sin ningún problema. Entonces, no es que no puedan poner atención como tal, sino que escolarmente, sobre todo, o socialmente les cuesta trabajo discernir o darle prioridad a ciertos estímulos que a otros. Muero de la risa porque mi psiquiatra decía, sí, bueno, tienes depresión mayor, crónica, pero generalmente viene asociada a otra cosa. Vamos a explorar en dónde cabes. Y me decía, creo que tienes TDAH. Yo, no, pues obviamente no, está equivocado. Pues es que yo estudié, terminé la carrera, hice la maestría y el doctorado y además el posgrado en una institución de alto nivel y de alta exigencia. O sea, ahí no te puedes dar el lujo de ser inatento, de distraerte. Y ya después me dijo otras cosas y dije, bueno, creo que no quiero hablar del TDAH. Por eso, perdón, para los que pueden ver el video en YouTube, por eso me río, porque resuenan algunas cosas de que tú me estás diciendo. No me estoy auto evaluando, ojo, pero me da risa porque justamente eso me decía mi psiquiatra. Y justo el espectro es como, es muy amplio, ¿no? Y es bien interesante entenderlo para poder entendernos, autoconocernos y también entonces darles herramientas o ser este andamio que los niños o bueno, los niños en mi caso, porque trabajo con infancias y con adolescencias, necesitan, pero la realidad es para todos. Y una de las cosas que me cuesta a mí mucho trabajo y que luego eh, es es como mi mayor lucha junto con los niños y junto con las mamás y junto con los papás, es hacerle entender al mundo que no hay una sola forma de aprender, que no hay una sola forma de sentir, que no hay una sola forma de pensar y que todo eso es válido y que todo eso nos nutre muchísimo y que todo eso nos hace crecer como sociedad. Y eso es, creo, lo más importante de esto, ¿no? Y veo cómo las mamás y los mismos niños, si nos toca, híjole, pues educar y tocar piedra y decir, ok, entiendo que no sepan, pero existo, ¿no? Y sí, no soy igual a ti, pero existo. Y entonces todos merecemos una oportunidad y una educación de acuerdo a lo que necesitamos. Tú en las primeras intervenciones hablaste de factores protectores para este trastorno, que en realidad yo pienso que estos dos que tú mencionaste son como el pilar de un sano desarrollo en la trayectoria del desarrollo de cualquier niño o cualquier niña o persona adolescente. Mencionaste la lactancia materna y este cuidado sensible y respetuoso de nuestros hijos, hijas o hijes. Y lo traigo a colación porque en este momento me gustaría que nos dijeras como cuáles son cómo podríamos detectar. Yo siempre digo que la mamá o el papá o la persona adulta cuidadora sabemos que hay algo raro, o sea,
siempre. Ya la o el pediatra, si es de estos pediatras que se toman su tiempo en la consulta, por ahí de la cuarta consulta dicen, aquí hay algo raro. Bueno, no raro. Aquí hay algo, no sé, nunca sé decir correctamente, pero distinto, ¿no? O algo que no sigue como la trayectoria normal, entre comillas, para quienes solo nos escuchan, entre comillas, la palabra normal. Entonces, ¿cómo podemos, eh, qué banderitas nos indican que hay que ir a buscar a una pediatra del desarrollo o a un pediatra del desarrollo? ¿Cómo podemos sospechar? Además, generalmente no sabemos, bueno, yo no sabría si tengo o no TDAH, como para saber, es que la posibilidad de heredárselo a mi hijo o a mis hijos o a mis hijas es del 80% aproximadamente. ¿Qué banderitas podemos observar en los primeros años de vida, ¿no? Y ah, quisiera aquí incorporarlo con el tema de, ok, estas banderas están y cómo podemos ayudar con este factor protector de la crianza respetuosa. Y yo lo uniría sobre todo con el tema de considerar a los niños y niñas como personas sujetos de derecho. Claro, sí, es bien interesante. Yo, de hecho, en algunas ponencias que he tenido la oportunidad de dar, justo comienzo ofreciendo una disculpa en nombre de todos mis colegas, una disculpa a las mamás y los papás que, como bien dices, siempre lo saben, ¿no? Siempre lo saben. Y hay un estudio bien interesante, digo, no es acerca de TDA, es de autismo, pero, por ejemplo, pero se trata de estas trayectorias en lo que tardan los cuidadores y los niños en tener un diagnóstico y en qué momento la mamá generalmente se dio cuenta. O sea, yo siempre pregunto, o sea, ¿en qué momento usted se dio cuenta que algo no estaba bien con su hijo? Desde el año de edad. O sea, las mamás lo saben, ¿no? Desde el año de edad. ¿Y cuánto tiempo tardó en hacer un diagnóstico? No, pues es que le llevé con el médico general y me dijo que, pues, que era flojito para caminar, y luego con el pediatra y me dijo que hay que darle chance, y luego lo llevé con otra persona y me dijo que yo soy la que me estreso y que yo voy a volver loco a mi hijo. No, o sea, una serie de cosas de una violencia que luego sufren las pobres madres dentro de los consultorios médicos o psicológicos o pediátricos que digo, yo tengo la fortuna de tener muy buenos amigos pediatras como Víctor, ¿no? Como el doctor Maza, que es la doctora Martita, que especialmente en San Cristóbal yo los quiero y los admiro mucho, pero la verdad es que es muy violento el camino, la trayectoria para que alcanzar un diagnóstico. Entonces, en primer lugar, sí, ustedes siempre tienen la razón, siempre lo saben, desde un inicio. Sí, justo. Pero bueno, entonces, específicamente, por ejemplo, con el TDA, de las cosas más tempranas o de estas como banderitas rojas, es tanto la impulsividad, la hiperactividad y la inatención. Ahora bien, por ejemplo, a los 3 años de edad es como muy truculento porque, a ver, o sea, me han llegado niños así como, es que este niño tiene DDA, y yo no, este niño tiene 3 años. O sea, si usted, maestra de preescolar, pretende que este niño de 3 años se mantenga sentado 4 horas, no va a suceder, ¿no? Y si sucede, pues hay que buscarle porque algo está pasando. O sea, al contrario, me preocupa. Pero una cosa, entonces hay que también saber y entender cuál es el nivel de atención y cuál es el nivel de actividad normal de un niño de acuerdo a su edad. Obviamente yo no le voy a pedir la misma atención a un niño de 3 años que a un adolescente de primero y secundaria, ¿no? Si a nosotros a veces, o sea, para ver una clase 1 hora nos cuesta un montón de trabajo, a nosotros de adultos, como por qué voy a pretender que el niño preescolar se mantenga todo ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que todas estas cosas son propias de su edad, sí hay situaciones que puedan llegar a ser patológicas, como por ejemplo, con respecto a la conducta, los berrinches, ¿no? Sabemos que las berrinches son algo típico entre la edad de 12 y 4 años de edad. El comportamiento, ellos están apenas entendiendo lo que es una frustración y nos toca a nosotros como adultos acompañarlos en ese proceso. Sin embargo, sí hay datos que a mí me puedan alertar de decir, bueno, ok, esto es un berrinche normal del propio de la edad, pues un berrinche patológico. O sea, si son berrinches que son más de 5 ocasiones
en un solo día o que duran más de 20 minutos, un solo berrinche, entonces yo puedo decir, ok, esto ya no es normal y ya necesito, este tipo de conductas está propiciando que el desarrollo de mi hijo tenga alguna dificultad, por ejemplo, en el lenguaje, en la socialización, que ya me lo corrieron del preescolar, que ya no quieren jugar los niños con él porque entonces es muy impulsivo, que se pone en situaciones de riesgo, ¿no? Me ha pasado también muchos niños detectarlos porque no miden situaciones de riesgo para su edad y entonces se ponen en situaciones de peligro. Entonces, estas banderas rojas de desarrollo siempre tienen que estar como alertas, ¿no? Si algo no anda bien, siempre, siempre, siempre se tiene que acudir con un profesional, porque puede que sea TDAH, puede que no, pero algo no anda bien con el desarrollo y necesitamos hacer algo. Otra de las cosas que tampoco no se habla tanto, perdón, son retrasos en el lenguaje y que se asocian también mucho a trastornos de neurodesarrollo, no solamente de autismo, ojo, porque luego pensamos como, el niño no habla, es autista. No, ¿ok? O sea, no funciona así. O sea, más o menos un niño, sobre todo ahorita después de la pandemia, más o menos un niño de cada 4 tiene un retraso en el lenguaje expresivo, sí. No quiere decir que uno de cada 4 tiene autismo, ¿ok? Pero si yo no tengo atención, me va a costar trabajo hablar. Entonces es uno de los principales hitos de desarrollo que muchas veces se afecta. Entonces nos vamos con que no habla, pues sí, pero ¿por qué no habla? ¿No? Y entonces hay que evaluar pues las otras áreas de desarrollo, hay que evaluar si su nivel de atención, su hiperactividad, su impulsividad y qué es lo que está propiciando para que mi niño no hable. Audición, por supuesto, ¿no? Hacer evaluaciones audiológicas. Y otras de las cosas que también son presentes dentro del TDA y que muchas veces se la atajamos solamente al autismo son alteraciones sensoriales. Entonces, niños que les molestan los ruidos muy fuertes, niños también que al contrario que se estimulan haciendo ruido, entonces son niños que están jugando y que están haciendo ruido todo el tiempo, estimulándose de ese tipo de ruido, en la comida, en las texturas, entonces no todas las alteraciones de integración sensorial quiere decir autismo, mucho ojo por ahí, ¿no? Acuérdense que los trastornos del neurodesarrollo se entrelazan así, entonces hay síntomas que puedo tener de TDA dentro del autismo y del autismo dentro del TDA, o incluso en otro tema que podemos llegar a ver, que son niños con inteligencia superior también. Entonces, estos síntomas, sobre todo en niños muy pequeños, son como que los que más se presentan. En edades escolares es un poco más sencillo, porque entonces ahí sí, la carga escolar, pues ya empezamos que la lectura, la lectoescritura y demás, entonces, generalmente los primeros en notarlo, pues sí, muchas veces son los maestros. Ay, Azucena, voy a tener que obligarte a que hagamos otro episodio. Este, dijiste algo sobre, no, no lo dijiste así, pero creo que te referías a la doble excepcionalidad. Creo que es estos niños con altas capacidades o sobredotación, no sé cuál es el concepto correcto, más el TDAH, ¿cierto? A esos te referías. Sí, o sea que justo dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo podemos ver síntomas que se traslapan y que no, porque justo en la consulta me pasa muy, muy frecuente, ¿no? Que me mandan a niños que tienen alteraciones del lenguaje, pero que también, por ejemplo, les molestan mucho los ruidos fuertes y entonces ya lo etiquetan de que es que tiene autismo y no, en realidad tiene un TDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, las alteraciones de integración sensorial también pueden ser presentes, sobre todo en edades muy tempranas y en la parte del lenguaje igual. Y por supuesto lo conductual. Ok, bueno, entonces esto es para la etapa infantil. ¿Qué sucede en la adolescencia? ¿Siguen sosteniéndose los mismos síntomas o quizá por todas estas modificaciones hormonales, neuroendocrinas, físicas, etcétera, etcétera, que suceden en la adolescencia, pubertad y adolescencia, más la cultura? Porque aquí quiero recordar esto que tú dijiste de que en las mujeres, por justamente lo que nos toca vivir o reproducir culturalmente, enmascaramos.
ya sea autismo o TDAH, etcétera. Cuéntanos un poco. Sí, justo, bueno, a mí se me hace de las cosas más bonitas de los trastornos de neurodesarrollo es que justo van creciendo y se van modificando conforme al desarrollo de la persona. Entonces, lo que está escrito y lo que normalmente observamos es que, por ejemplo, esta hiperactividad o esta impulsividad que vemos en la niñez, conforme vamos creciendo, va disminuyendo. Entonces, quizá en la adolescencia ya no son adolescentes como tan hiperactivos, eh, pero la inatención permanece. Y entonces sí empiezan a tener como problemas escolares o problemas para la socialización o para las cuestiones como adaptativas, como por ejemplo organizarse a sí mismos, perder las cosas, olvidar las cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor no tanto en la escuela, sino recordemos que o sea, quizá en la escuela es donde nos damos cuenta, donde se hacen más los diagnósticos, pero esto es algo que nos acompaña en todos los ámbitos de la vida. De hecho, para hacer el diagnóstico, tiene que estar afectado de un área, ¿no? Entonces es familia, escuela, amigos. Entonces todo eso hay que evaluarlo. Pero, por ejemplo, en la adolescencia, recordemos que el secuestro de la amígdala eh, que nuestra amígdala está hiperreactiva en la adolescencia. Entonces, la manera en que nos enamoramos y la manera en que odiamos en la adolescencia no vuelve a suceder porque nuestras emociones mandan, ¿no? Entonces, eso hace que también nuestros adolescentes se pongan en situaciones de riesgo importantes, de tanto de lesiones como de accidentes o de consumo de sustancias, ¿no? Porque están buscando como este shot de adrenalina o están buscando esta situación de impulsividad que suele llegar a ser peligroso también durante esta edad. Pero sí sucede que normalmente la hiperactividad pues va disminuyendo. Entonces, tú dijiste algo que me encantó. Digo, has dicho muchísimas cosas que me han fascinado, pero una que quiero rescatar ahorita es esto de que justamente al ser un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo en específico, hablando del TDAH, el trastorno, el TDAH, se va ajustando, ¿no? Porque se va acompañando de a lo largo de la trayectoria del desarrollo de este individuo o persona, ¿no? Entonces, aquí retomo el tema de los cuidados sensibles o el cuidado sensible y cariñoso o de la crianza respetuosa o de los buenos tratos a las infancias y las adolescencias. Este, cómo, cómo la parentalidad o la crianza es un factor protector, es decir, no es una varita mágica, pero cómo podemos disminuir el impacto en la persona, o en la personalidad, en el carácter, en todo lo que se expresa al interactuar uno a uno o uno a varios, una persona que tiene TDAH, lo hayan diagnosticado o no lo hayan diagnosticado. ¿Cuál es el impacto positivo de la parentalidad bien tratante en estas personas? Yo creo que esto es crucial y de hecho es una de las principales recomendaciones eh, a los papás o a los cuidadores primarios en este acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digo, yo no tengo TDA, pero tengo muchos pacientes que sí, y entonces es muy triste y frustrante ver que el TDA, como bien mencionaste en un principio, no viene solo. Entonces, estar en un mundo que no está hecho para ti es muy difícil, ¿no? Y decir que no puedes o decir que te cuesta trabajo y que nadie te crea o que no lo valide es de las cosas más difíciles. Entonces, he tenido niños en la consulta que yo, una de las cosas, y creo que todos los pediatras de desarrollo que nos han enseñado es como, cuando un niño llega a la consulta, la primera persona que le pregunto, ¿por qué vienes a consulta es al niño? ¿No? Entonces los papás se quedan así como de, porque el que viene a la consulta es el niño. Entonces,
muchas veces me han dicho como, le digo, es que ¿por qué te trajeron conmigo a consulta? ¿No? Y el mismo niño me dice, es que estoy tonto, entonces vengo aquí para que me ayudes a dejar de serlo. Y entonces, detrás de todo eso, viene un antecedentes y background de bullying escolar, de no validación, de falta de autoestima, de violencia todos los días hacia este tipo de niños, ¿no? En todos los aspectos, o sea, socialmente, que a veces socialmente pueden no entender cómo funcionan las reglas sociales y eso les causa dificultades para tener amigos, los aíslan. Entonces, no viene solo, justo, ¿no? Y no viene solo porque, no, por, no porque si tienes TDA tienes que tener ansiedad o porque si tienes TDA tienes que tener depresión, sino porque creo que los que estamos provocando que las personas neurodiversas tengan esta parte de comorbilidades afectivas, somos nosotros como sociedad, ¿no? Y empezando desde esta parentalidad de crianza sensible y respetuosa, porque para empezar, tengo que validar lo que mi hijo, hija está sintiendo y está pensando, y entonces, validándolo, acompaño esta parte. Y le ayudo a tener esa estructura, porque de las mejores cosas y de lo que más funciona y lo que está descrito que mejor funciona es que es poder dar estructura y límites. Ojo ahí, porque muchas veces dentro de esta pues corrientes nuevas de crianza justo sensible, cariñosa, respetuosa, no estamos diciendo que tenemos que ser permisivos, ¿no? La crianza permisiva ya está considerada por UNICEF como también violencia infantil. Entonces, no se trata de ser permisivos, se trata de validar las emociones, dando estructura, dando rutinas y poniendo límites, porque es de las cosas que también más nos van a ayudar, pero desde el respeto siempre, ¿no? O sea, entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado por esta situación, pero no se puede, hay que hacer esto, ¿no? Y no necesito gritar y no necesito perder yo el control, porque entonces vamos a ser dos personas perdiendo el control, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea sencillo, y siempre se los digo a mis papás, no es fácil, no estoy diciendo que sea sencillo, porque justo a nosotros quizá nadie nos lo enseñó, pero no podemos hacer como que esto ya no existe cuando ya nos estamos dando cuenta. Entonces, creo que toda la construcción social alrededor de encontrarnos, enfrentarnos a una neurodiversidad es bien, primordial y es base. Y entonces a mí me parece bien bonito cuando luego los niños acompañan, no es como que lo rechazan, sino reconocen que su amigo o su amiga está dentro de alguna neurodiversidad, lo acompañan y lo respetan. Y entonces es como un apoyo mutuo, ¿no? No solamente de los padres, sino de todos como sociedad, de entenderlo en un restaurante y de entenderlo dentro de cualquier lugar que no a todo el mundo le va a gustar la bocina aquí, ¿no? O sea, entonces creo que es algo que nos toca a todos como sociedad y sí causa muchos estragos emocionales y sociales dentro de las infancias y que como adultos, pues es más fácil apoyar a un niño que reparar un adulto roto. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, pero pues también requiere de mucho compromiso por parte de todos. Yo recuerdo que a mí me sorprendió saber que detrás de toda esta eh, este movimiento de la cultura del buen trato o del cuidado cariñoso y sensible, que es el marco justamente de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la ENAPI, que forma parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en México, que algo muy parecido existe en Colombia y algunos otros países de Latinoamérica. Fue leer que un premio Nobel de Economía, a él se le había encargado, Hackman creo que es su apellido, se le había encargado por parte de la Organización Mundial de la Salud hacer un estudio del impacto de las inversiones por cada dólar invertido en distintos rangos etarios, cuánto era la retribución, cuánto
cuánto me convenía a mí como Estado, ¿no? Y justamente es triste saber que en México, donde menos se invierte es en los primeros años de vida, que es justamente en donde mayor retribución por cada dólar te va a dar esa inversión. Justamente por esto que nos has dicho de la importancia de la crianza respetuosa y sensible. Entonces, me encanta que hayas dicho todo lo que dijiste, porque además yo quisiera rescatar esto de la organización, de la estructura, de los límites. Justamente el buen trato se trata de organizar experiencias. A los niños y a a las niñas hay que organizarles las experiencias para que las experiencias posteriores puedan ser predecibles y lo que es predecible se vive bien. Lo que no se puede predecir se vive muy mal, se vive maltrato, o sea, se vive como un maltrato. Entonces, para mí es muy importante. Muchas de las cosas, lo prometo, he ido anotando lo que has ido diciendo y hay muchas cosas que espero que las personas que vean y o escuchen este episodio hayan resonado con ellas para que o te contacten o lean y se informen más sobre el TDAH. Em, creo, a menos de que me equivoque, que ya has ido diciendo a lo largo de estos 43, 45 minutos de este primer bloque, has ido diciendo por qué es importante concienciar sobre el TDAH. Pero por si hay alguien que no lo ha pescado, cuéntanos, por favor, por qué es tan importante tener estas conversaciones en espacios como este, pero también en las escuelas, pero también con los pediatras o las pediatras, pero también con la sociedad en general, pero también con todos y todas las personas que se relacionan con las niñas, los niños y las personas adolescentes, especialmente las que tienen TDAH. Yo creo que es primordial hablar de estos temas, sobre todo porque de lo que no se habla no existe. Y creo que a todos los niveles, educativo, en salud, en absolutamente todos los niveles, requerimos reformarnos. Es decir, requerimos un cambio social. Y para poder hacer un cambio social necesitamos reconocernos a todos como individuos y como sujetos de derecho, perdón. Eh, entonces, algo tan simple y tan sencillo como es que no puedo ir a comer a un restaurante porque no es apto, ¿no? Para mi hijo, para mi hija, porque no es apto para nosotros, porque lo que hablábamos acerca bueno, lo que dijiste maravilloso acerca de que todo tiene que ser predecible, nada es obvio, eh, hay cosas que son muy subjetivas y para empezar, entender que los niños son personas es algo para mí bien revolucionario y que todo el mundo me puede decir ay, o sea, es obvio que son personas, pero no, o sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado ir al cine y decir, ay, ¿por qué trae al niño, no? O en el aeropuerto o en el vuelo. Entonces, dejar este movimiento adultocentrista porque solamente fomenta el hecho de que nosotros no estamos reconociendo a las infancias y a la diferencia que existe entre ellas y a lo importante que es reformarnos todos como sociedad en sentido de buscar opciones que sean benéficas para todos y no solo para unos cuantos. Gracias por decir lo que acabas de decir. Me parece muy importante que las personas que nos escuchen y o vean en este episodio, el número 92, se lleven a casa esta reflexión. A lo largo de la trayectoria de un niño
o de una niña, de un bebé. Vamos a llegar del recién nacido. Es más, nuestra Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia incluye a la gestación. Este, y si no mal recuerdo, también hay como se promueve la educación sexual en las personas jóvenes o adultas jóvenes que planean tener familia. Pero vamos a poner el punto inicial en el nacimiento de este bebé. Cuando este bebé nace, tiene características propias que fueron heredadas, que se asocian con la interacción digamos, la carga genética más el entorno inmediato y el entorno cultural, porque también impacta. Este bebé va creciendo, se desarrolla en una niña o un niño. Lo ideal sería que al menos existiera una persona adulta cuidadora que esté en contacto cotidiano para detectar estas banderitas que nos dicen aquí hay algo que ojalá sea referido a un pediatra del desarrollo, que sería lo ideal. Este, si todo va bien, entonces la cotidianidad, la parentalidad bien tratante nos permite como hacer florecer en su máxima expresión a este niño o a esta niña. Pasa que junto con en estas interacciones cotidianas bien tratantes, los bebecitos, los niños y o niñas van desarrollando una habilidad que no es propia de los primeros años de la vida, que es la autorregulación, que yo no sé, incluso ahora me ha costado mucho dominar la autorregulación y ya tengo 44 años. Pero bueno, si todo sale bien en estas interacciones bien tratantes con la persona adulta cuidadora o con la figura de apego principal, este niño va transitando de la heterorregulación, es decir, mi persona adulta cuidadora me ayuda a regularme, me enseña cómo regularme y va moldeando mi cerebro para lograr autorregularme, que con suerte ocurrirá por ahí de entre los 8 y los 10 años. Corrígeme si no. La autorregulación, que no va a no la va a lograr totalmente porque le faltan muchos años de entrenamiento, ¿no? Si aparecen estas banderitas rojas que nos indican que hay un posible trastorno, cobra mucho mayor importancia la parentalidad bien tratante. Esta validación, estos límites, esta organización de la experiencia para que este niño o niña vaya entendiendo el mundo, para que el mundo también sea para él o para ella o para él, ¿no? Llega la adolescencia, las hormonas, el secuestro amigdalar, la dopamina, ponerme en riesgo con la adrenalina, quiero dopamina inmediatamente, todo me duele, todo me afecta. Y entonces, eh, estas banderitas a lo mejor van disminuyendo en número, pero van quizá aumentando en intensidad. Así lo entendí. Ok. Entonces, si todo va bien, si hemos tenido un acompañamiento sensible a lo largo de esta trayectoria del desarrollo en mis interacciones uno a uno y también con las personas externas a mi núcleo de interacción, que son mis padres o personas adultas cuidadoras, entonces las personas de estos sistemas más amplios, por ejemplo, las educadoras, mis compañeros de la escuela, seré un adulto bastante funcional, pero no solo funcional, a veces hacemos mucho por ser funcionales y sacrificamos nuestro bienestar. Más bien yo pondría el foco en ser personas adultas más que funcionales con bienestar individual, ¿cierto? Cierto, felices. Eso. Entonces, por eso, por todo lo que nos has dicho, resulta de suma importancia saber que este mundo en el que nos desarrollamos es diverso en todas sus manifestaciones y que todos, todas y todes cabemos y merecemos respeto, reconocimiento, validación, buen trato, ¿cierto?
Totalmente. ¿Algo más que quisieras decir para cerrar este primer gran bloque? Yo creo que una de las cosas que quiero poner en énfasis es justo las evaluaciones del desarrollo y el acompañamiento durante toda la vida. El desarrollo no termina hasta que terminamos nosotros, ¿no? Y entonces siempre este acompañamiento es necesario, es primordial, y recordemos que hay periodos críticos del desarrollo que si durante ese tiempo, que justo son la primera infancia, si durante ese tiempo no se hizo lo que se tenía que hacer, va a quedar una marca de por vida, ¿no? Y entonces podemos buscar otras estrategias en un futuro, podemos buscar otras herramientas para tener una mejor calidad de vida, sí, pero el daño ya está hecho, ¿no? Y no solamente el daño a nivel, por decirlo como psicológico, o sea, está hecho a nivel cerebral, o sea, la estructura del cerebro se modifica con la violencia, ¿no? O se modifica la función, la fisiología de nosotros mismos, y entonces esas huellas pueden llegar a ser irreparables si no lo hacemos, ¿no? Y por eso nos enfocamos mucho como de detección temprana y esto de lo que les digo todo el tiempo, no, los niños no son flojitos para hablar, no son flojitos para caminar, no existe esto. Los niños y las niñas tienen que hacer lo que tienen que hacer en el tiempo justo, porque están en un periodo crítico, porque su cuerpo y su cerebro está diseñado para eso, porque pueden alcanzarlo, y si algo está pasando para que eso no se alcance, entonces tenemos que nosotros, nos toca como adultos, tanto cuidadores primarios como todas las personas que estamos dentro de población de la salud, como sociedad, hacer algo para que ese niño alcance lo que tiene que alcanzar o que lograr a hacer, ¿no? Porque no hay, pues sí, el daño puede ser catastrófico irreparable. Entonces, sí es muy triste llegar a ver casos en los que ya tengo quizá 17 años y yo digo, es que, híjole, de los 3 años, ¿no? Y veo casos bien severos y bien difíciles ya a los 17 años con esta impulsividad, con manejo, o sea, abuso de sustancias, con accidentes, con situaciones muy fuertes de ansiedad, depresión, intentos suicidas, que se pudo haber evitado si alguien se hubiese preocupado por ese niño en sus primeros 5 años de vida. Entonces, y esto nos toca a todos, no nada más a los padres, ¿no? Porque yo sé que es muy difícil ser padre y es muy difícil ser madre. Entonces, todos como sociedad nos toca también acompañar esa parentalidad. Pues muchísimas gracias por este último mensaje. Espero que nos llegue o les llegue tanto como a mí, a las personas que nos escuchen. ¿Te parece si nos vamos rápidamente al segundo bloque? En este segundo bloque de lo que se trata es que tú nos des información, no información, nos recomiendes material bibliográfico a donde podamos ir a profundizar. Puede ser algún recurso electrónico o algún libro o algún taller. Y dinos si hay algún lugar en donde te podamos contactar si es que necesitamos de tus servicios. Claro, yo de las cosas que más recomiendo es que hay que tener como mucho cuidado ahorita con toda la información que existe a nivel de internet y asegurarnos que sean como de fuentes eh, confiables, porque como les digo, luego aparece como la cura milagrosa cuando no es una enfermedad, entonces mucho ojo con eso. Hay guías tanto de UNICEF como de la CDC que son súper valiosísimas, y hay recursos que son específicos o sea, que están como muy bien explicados, no solo para personal de salud, sino para el público en general, que son bastante entendibles y bastante aplicables. Hay manuales también de crianza, que son también bastante valiosos, tanto de UNICEF como de CDC, que son, yo creo que de las herramientas, sobre todo como para familias, que yo recomiendo mucho. Hay una guía de desarrollo también por parte que es la guía app,
por parte de Fundación Slim, que no estoy haciendo ningún comercial, pero la verdad es que también es valiosísima, sobre todo para acompañamiento de mamás y papás, pero sí tener mucho cuidado con el como con redes sociales y demás, o sea, solo que estén como avalados como por fundaciones o por gente como muy especializada, como en este caso con Colmena, ¿no? Pero sí, sí hay que tener también mucho cuidado con la información y siempre acercarse a un profesional. Creo que es lo más importante. Yo siempre acompaño mis evaluaciones con guías, tanto para la escuela como para papás, como para las maestras, como para los propios niños, de forma que todos nos vayamos enriqueciendo. Porque pues todos vamos aprendiendo juntos, ¿no? A veces me topo que yo estoy en cursos de diplomados junto con los papás de mis pacientes y es bonito, o sea, no tenemos nosotros la verdad absoluta y hay que quitarnos este ego de la bata blanca, de que lo sabemos todo, no, no lo sabemos todo. Y yo he aprendido muchísimo de mis niños todo el tiempo y cada consulta hay muchísimo de mis papás y ellos nos recomiendan cosas y yo a ellos y entonces es justo crecer juntos, ¿no? No, no es como que yo tengo la verdad absoluta, sino creo que lo más importante es enriquecernos juntos. Les puedo dejar mi correo electrónico si tienen alguna duda, si quieren algún dato sobre todo para consulta, con muchísimo gusto. Mi correo es azucena, ces, @gmail.com y con mucho gusto puedo apoyarles por si tienen alguna duda, para, tanto para consulta como para algo de temas de bibliografía que les pueda aportar. Perfecto, pues muchísimas gracias eh, por, por esto último. Vámonos rápidamente al tercer y último bloque. En este bloque, la misión de las personas invitadas, si deciden aceptarla, es elegir una palabra de un banco de palabras y relacionarla con el concepto de buen trato y o con el tema que hemos abordado el día de hoy. Esta intervención es breve, de máximo 5 minutos. Y yo te pregunto, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Eh, la palabra que elegiste fue lenguaje. Entonces, cuéntanos cómo la asocias con el buen trato y el TDAH. Una de las maneras que lo asocio es que el lenguaje no solamente son las palabras que digo, es el tono con la que lo digo y es todo mi lenguaje corporal con la que yo lo digo. Entonces, y esto es de las cosas más valiosas y de las cosas más impactantes en los primeros años, en los primeros 5 años de vida, ¿no? Tanto para el TDA como para una crianza respetuosa. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, mucho tacto, mucho respeto con respecto a todo lo que nuestro cuerpo y nuestra voz y nuestro tono dice, ¿no? Porque no es lo mismo decir eh, entiendo que estás molesto a decir entiendo que estás enojado, ¿no? Muy diferente. Entonces, creo que el lenguaje verbal está muchas veces, ¿cómo se dice? Como sobrevalorado. Y de las cosas que más impactan desde el primer día de vida es esta sonrisa social, esta interacción, este contacto visual, este tocar a tu hijo, acariciar a tu hijo, estar presente y hacerle saber que vas a estar ahí para él o para ella siempre. Entonces, y ese lenguaje es algo que nos acompaña para toda la vida. Qué bonito, muchas gracias. De hecho, en el modelo Odisea, justamente dentro de las competencias parentales propuestas para este modelo que fue propuesto, valga la redundancia, por nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, la forma en cómo miramos, el tono de voz, la calidez, todo eso, este, forma parte de habilidades que podemos tener per se, pero que podemos ir desarrollando para eh, promover huellas positivas en la trayectoria del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que gracias por traerlo a la mesa al final de este episodio. Pues hemos terminado.
La verdad es que estoy infinitamente agradecida con la oportunidad de conocerte a través de esta conversación. Gracias al doctor Víctor Manuel Laflor por la generosa aportación para nuestra colmena. Gracias por elegir ser pediatra del desarrollo. Gracias por ser parte del Pacto por la Primera Infancia en México, por cuidar el bienestar de niñas y de niños eh, en nuestra sierra, en Chiapas. Gracias por todo lo que haces y gracias por compartir todos tus saberes y conocimientos tan generosa y sensiblemente este jueves de Colmena Fai. Gracias, gracias, gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de haber compartido un poquito de lo que sé. Pues muchísimas gracias también a las personas que decidieron darle clic o darle play a este episodio en Spotify o en YouTube. Gracias por acompañarnos en la reflexión de este episodio número 92, por hilvanar el episodio número 92 con la doctora Azucena. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por la valiosa labor que hacen para América por la Infancia, especialmente por la labor que hacen para Colmenafai. Si alguno de los mensajes de este episodio resuena con ustedes o creen que va a resonar con una amiga o con un amigo o con el vecino o con la maestra de sus hijos o de sus sobrinos, les invitamos amablemente a que compartan este episodio con esas personas. Y si se quieren sumar a la colmena, síganos en Spotify. Nuevamente les recuerdo que nos encuentran como @colmenafy. Nos pueden seguir, ojalá también en YouTube, nos encuentran como @América por la Infancia. Les deseo que tengan un lindo jueves, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves de Colmenafy. Hasta pronto, Susana.